Vamos a analizar un laboratorio virtual para el ensayo de flexión de 3 puntos. De acuerdo a la teoría, ya hemos analizado que el ensayo de flexión de 3 puntos se realiza en materiales frágiles. Materiales frágiles que por su naturaleza no se pueden analizar fácilmente en un ensayo de tensión. En un ensayo de flexión de 3 puntos acabamos de revisar precisamente que se coloca en una máquina universal una placa del material de dimensiones conocidas entre dos soportes. La máquina universal ejerce exactamente a la mitad de esta distancia, ejerce una fuerza variable a partir de la cual vamos a poder calcular algunas propiedades mecánicas para el ensayo de flexión. Este material se deforma con cierta distancia, la distancia es descendente, a eso es lo que llamamos deflexión. Entonces, para dimensiones conocidas, vamos a denominar de nuevo L, la distancia entre esos puntos de apoyo, W, el ancho de la placa, A, el espesor. Este espesor también lo podemos conocer como la altura. Entonces, en esta norma, ensayo de flexión para ductilidad de metales, es la ASTM E290, se recaban algunos de estos procedimientos. Para 3 puntos, nosotros vamos a calcular estas dos propiedades. Resistencia a la flexión, esta es su ecuación en función de todas las magnitudes que acabamos de mencionar, y el módulo de flexión, que esta es la ecuación, en función de la deflexión. Usualmente para este tipo de ensayo se genera un gráfico donde el eje X es la deflexión, esa variable delta que nosotros podemos calcular con la ecuación anterior, contra resistencia a la flexión en el eje Y. Esta resistencia a la flexión precisamente es el esfuerzo que soporta ese material sometido a flexión. Usualmente este tipo de ensayos tienen esta tendencia, son similares al ensayo de tensión, y en donde la fuerza se vuelve discontinua, se dice que ese material se ha fracturado. Ok, vamos a utilizar entonces este simulador para realizar este ensayo de flexión. Ok, el simulador lo tengo aquí abierto. Se titula Bending Test on Mild Steel. En este caso, bending se traduce como doblado. Ensayo de doblado o ensayo de flexión para acero dulce. Entonces aquí se menciona la teoría. Nosotros vamos a utilizar este simulador. Ok, vamos a mostrar qué es lo que se haría de manera práctica en un laboratorio. El objetivo de este ensayo de flexión en una barra de acero dulce es estudiar el comportamiento de esta barra que está sujeta a un incremento gradual de cargas iguales, exactamente en 1/3 de la longitud que se está analizando. Entonces se utiliza una máquina universal, ya hemos hablado de ella en el ensayo de tensión. Se utilizan indicadores, dial indicators, son indicadores que nos muestran en qué grado se ha deformado ese material. Con estos yo puedo determinar la deflexión. Se utiliza algunos otros instrumentos de medición como vernier o como una regla, por ejemplo, para medir la longitud de ese material. En el siguiente paso, nosotros vamos a realizar lo siguiente. Vamos a realizar una pequeña medición en un vernier de la barra. Entonces esta barra se coloca de tal manera que se realiza la medición. Recuerden que la forma de utilizar un vernier es hacer coincidir las marcas de la parte superior con la graduación de la escala inferior. Entonces aquí se muestra
el diámetro. Se muestran dos mediciones, el diámetro en X, el diámetro en Y, en caso de que esta barra no sea uniforme. Entonces aquí se calculan los momentos de inercia y el área seccional del espécimen con base al promedio de estas mediciones de diámetro. Aquí se puede calcular, simplemente si tecleamos check, se muestran los resultados. Esta será el área inicial, este será el momento de inercia. A partir del momento de inercia fue que se dedujeron las ecuaciones que vimos de flexión. Entonces, a continuación se va a determinar la longitud simplemente con una regla. Se mediría la longitud. Notando lo siguiente. Aquí se menciona que la distancia entre los soportes es 690 milímetros. Entonces, en realidad, el tramo que se va a analizar de esta barra no es su longitud total, sino el segmento que se dobla. El segmento que se dobla y que está soportado entre ambos soportes. Entonces, basados en esa longitud inicial, aquí se menciona que se pueden colocar marcas en esta barra con esas dimensiones. Ok, entonces se colocan marcas para observar cómo se han doblado en un ensayo de tensión. Aquí se menciona que se pueden marcar con un gis en 1/3 de los puntos de carga. Entonces, si tenemos aquí el punto de carga, acá tenemos otro, se marca de tal modo que tengamos 3 secciones. Ok, posteriormente esta barra se colocaría dentro de la máquina universal. Aquí se está mencionando, este es el cabezal de la carga, aquí estarían los soportes. Y abajo yo tengo indicadores que me permiten medir cómo se ha doblado esta carga, cómo se ha doblado esta probeta. Estos medidores están calibrados para medir precisamente la deflexión. Ok, a continuación, en el paso 5, se comienza la carga, es decir, se comienza la acción de la fuerza. Ya montado el equipo con los dispositivos adecuados de medición, se comienza la prueba. Aquí tecleando en este botón verde, se va a comenzar la prueba. Entonces, lo que comenzaría a hacer la máquina universal es ir bajando poco a poco el cabezal, de tal modo que comience a incidir esa fuerza sobre el material y ese material se va doblando. Aquí observamos que la máquina universal registraría los valores de fuerzas. Cuando ha terminado, se teclea en el botón rojo para detener el experimento y estos son los datos generados. Entonces, noten que estos datos son los siguientes. Inicialmente se reporta la carga total desde 0 hasta un punto ascendente. El último valor de esta carga es la fuerza a la cual ese material se fractura. La segunda columna está representando las lecturas del indicador a la mitad del tramo de la barra. Entonces, aquí noten que se genera en forma de divisiones. En un momento vamos a explicar esta escala. No es directamente una unidad, sino que son divisiones del indicador. Y acá a la derecha se mencionan los indicadores a 1/3 de cada una de las marcas que colocamos, es decir, a 1/3 de la longitud. Entonces, a la mitad exactamente, los datos me sirven para un ensayo de flexión de 3 puntos. Estos son los que podemos utilizar. El resto, estos que se tienen a 1 y 1/3, a 1/3 de la longitud, me sirven para determinar un ensayo de flexión de 4 puntos.
se presenta, por ejemplo, la deflexión en función de divisiones del instrumento en el punto A y en el punto B. A partir de estos datos yo los puedo descargar aquí y se me genera una hoja de Excel. Vamos a explicar cómo podemos determinar la deflexión en función de las lecturas de estos indicadores. Entonces, generamos dos partes. Aquí voy a hacer un pequeño dibujo. Ok, lo que se generó en este ensayo de flexión es lo siguiente. Si nosotros tenemos la barra, tenemos aquí los soportes. Este es el soporte 1, el soporte 2. La primera columna de los datos son a la mitad de la longitud, pero también se reportaron a un tercio de esa longitud. Por ejemplo, aquí sería L entre 3, aquí sería L entre 3, y de 0, que es aquí, a L es la longitud total calibrada. Entonces nosotros tenemos datos de la fuerza contra la deflexión a un tercio de la barra, a un medio, perdón, de la barra, y también tenemos datos a un tercio, que sería la misma aquí o aquí. Esto me sirve para el ensayo de flexión de 3 puntos. Estos otros me sirven para el ensayo de flexión de 4 puntos. Ahora, ¿cómo realizaríamos los cálculos? Con los datos que se generaron para realizar el gráfico de la curva de flexión, voy a utilizar directamente este dato. Este sería el eje Y de la curva. Con esta ecuación y para las cantidades crecientes de fuerza, yo puedo calcular el esfuerzo de flexión o la resistencia a la flexión. A partir de la siguiente ecuación, yo puedo despejar como lo hemos hecho la deflexión. Entonces sería el cubo por F entre 4W H cúbica por deflexión. En este caso, el eje Y se puede calcular utilizando esta ecuación. El eje X en realidad es deflexión, pero lo podemos calcular de manera más sencilla directamente con las lecturas de los instrumentos. Si vamos a analizar estos datos, noten que se tienen cantidades crecientes de fuerza y se tienen indicadores de la deflexión, pero en divisiones. Vamos a analizar a qué se refiere. En el caso de esos indicadores, usualmente se tienen de este tipo. Se llaman indicadores de carátula, cuya principal función es medir cuánto se ha desplazado un pistón. Este pequeño pistón o émbolo es móvil, se coloca un punto de contacto y en función de la fuerza que acciona este émbolo, se tiene una lectura calibrada. Básicamente son indicadores de movimiento en función de una fuerza. Entonces, cada una de estas divisiones o marcadores están calibradas para cierta distancia. Hay diferentes tipos, dependiendo de la precisión, usualmente 0.01 milímetros o 0.001 milímetros. Cuando ustedes realicen el ensayo de flexión en un laboratorio, es posible leer esta magnitud en términos de esta precisión. Aquí me está diciendo que cada una de las divisiones de ese medidor mide 0.01 milímetros. Entonces esto lo tomo del equipo de medición. Algunas otras máquinas universales, otros instrumentos, no requieren este tipo de medición, sino que pueden utilizar directamente un extensómetro o estar calibradas en la misma celda de carga para medir desplazamiento. Es dependiendo del instrumento.
Entonces significaría que cada una de estas pequeñas divisiones, comenzando en 0, equivale a 0.01 milímetros. Esto sería el factor que podemos utilizar para calcular la deflexión. Entonces, si regresamos a los datos, aquí observamos que cada división entonces va a valer un determinado valor de longitud. Para este ejercicio vamos a considerar, por ejemplo, 0.001 milímetros. Si yo quisiera calcular la deflexión a partir de estos datos, el procedimiento es sencillo. Voy a abrir este archivo donde se tienen los datos. Estos son los datos que generó en el simulador como una hoja de Excel. Aquí se tienen los datos, longitud del espécimen, diámetro, se tiene carga total, esta es la fuerza. Noten que está en kilogramos fuerza. Y aquí tenemos las lecturas para el ensayo de 3 puntos y acá tendríamos las lecturas para un ensayo de 4 puntos. Entonces, si yo quisiera determinar la deflexión, vamos a agregar aquí otra columna. A partir de estos valores, si yo quisiera determinar la deflexión, ahí lo tenemos en forma de divisiones del instrumento. Si yo quisiera calcular la deflexión, por ejemplo en milímetros, puedo utilizar el factor que me daría el instrumento. Una división, por ejemplo, 0.001 milímetros. Podemos utilizar ese factor. Entonces aquí se grafica o se presenta de forma tabular más bien las divisiones, 90 divisiones. Entonces multiplicaríamos 0.01 por este número para obtener la deflexión en milímetros. Entonces, de esta manera yo puedo determinar la deflexión. Y directamente esta deflexión yo la puedo graficar en el eje X y la carga total la puedo convertir a una resistencia a la flexión para poder generar el gráfico. De igual manera, para 3 puntos, por ejemplo, podría hacer lo mismo. Esta división, este dato es el número de divisiones que marcó ese instrumento de medición. Entonces, si lo multiplicamos por este factor, dependiendo de la precisión del instrumento, yo también puedo calcular la deflexión. Esta es la forma en la cual podríamos analizar estos datos en un ensayo de flexión.